de hoy es el taller del temor al amor. Siempre, siempre, siempre estamos con miedo de cualquier cosa. Que si no logro mis metas, que si me va bien en el trabajo, si me va bien en la relación. Incluso empezamos relaciones pensando, ¿irá bien? ¿No irá bien? ¿Será el adecuado? ¿No será el adecuado? Entonces, hoy día vamos a empezar a ver las cosas de otra forma, viendo cómo desde nuestro ser íntimo podemos descubrir lo que es el amor. El día de hoy nos toca el taller del temor al amor. Ok, dice, Dios va conmigo a donde quiera que yo voy. ¿Es verdad que siento que Dios va conmigo a donde quiera que yo voy? Yo pienso que nos sentimos que estamos separados de Dios. Porque si Dios va conmigo, no hay temor. Pero si siento que no va conmigo, hay temor. Hay temor. Cuando siento que no está conmigo, primeramente quiero aclararlo un poquito, esto no es religioso, no pertenecemos a ninguna religión, a ninguna secta, ni a ningún partido político, institución, nada. Es un curso espiritual, nada más. ¿Sí no deja de hacerlo? Sí, está bien. Cuando yo siento que estoy solo, batallando en este mundo, ¿qué es lo que sucede? ¿Me da depresión? ¿Por qué se deprime? Porque se siente solo. La gente, ¿por qué crea esa ansiedad? ¿Por qué siente esa ansiedad? Porque no siente apoyo. No siente que alguien más está con él o con ella. ¿Por qué la persona se preocupa? ¿Por qué nos preocupamos nosotros? Piensen, ¿por qué me estoy preocupando? ¿De qué te estás preocupando? ¿Se está uno preocupando de la casa? ¿Se está preocupando uno de los hijos? ¿Se está preocupando uno del seguro, del carro, de la casa? ¿Se está preocupando uno por la renta? ¿Se está preocupando uno por todo y por nada? Y ahora pregúntate, ¿para qué te preocupas? Analiza, ¿para qué me preocupo? Ahora, también muchas veces nos sentimos desamparados, sobre todo cuando venimos para acá, que llegamos, que no tenemos ni familia, nos sentimos desamparados. Y si llegamos con un familiar, a la semana ya nos quiere echar para afuera. Y nos sentimos desamparados, solos, tristes, acongojados, frustrados, porque no encontramos esa armonía en nosotros mismos. Es que, yo digo pues que Mariela no me hace feliz. Es que en el trabajo donde estoy no estoy a gusto. Es que la ciudad donde yo estoy son bien racistas. Es que, y siempre pongo y estamos sufriendo constantemente, día y noche. Nos despertamos con aquel sufrimiento de lo que voy a hacer, de lo que me van a decir, de lo que van a hacer. Y una de las cosas más importantes es que tengo miedo a perder. Muchas veces hago las cosas por miedo. Si estás en un trabajo y no te gusta el trabajo, ¿por qué no dejas el trabajo? No, ¿cómo pago la casa? ¿Cómo pago el colegio de los niños? ¿Cómo pago el carro? ¿Cómo pago la gasolina? Pero pues si dices que Dios está contigo, que Dios está contigo, que Dios... ¿Por qué temes? Es que lo estamos viendo con la proyección humana.
lo estamos viendo con una proyección humana y la proyección humana simplemente nos sentimos separados de ese que me sustenta todo, de ese que me provee de todo. Y si yo me siento de ese proveedor separado, pues claro que voy a tener miedo de dejar el trabajo, claro que voy a tener miedo de hacer lo que a mí me gusta hacer. Claro que sí. Entonces, si sientes un síntoma de esto, es que te sientes separado de tu cuerpo. Así de fácil. Bueno, pero para todos esos males existen también remedios. Ustedes van con la vecina y le dicen, ¿sabes de qué? Necesito que me escuches. Ya está la vecina, uy, a la vecina le gusta el mitote, le gusta el tingui. A ver, ven, cuéntame, ¿qué pasa? No, fíjate que esto, pasa aquello, yo me siento increíble. Y para eso le van a dar 1000 remedios. Mira, si te sientes triste, yo tengo unas pastillitas bien buenas que te relajan y te ayudan a dormir bien a gusto. Creo que se llaman, no sé cómo, pero yo te las consigo. Te dan tu pastillita para que puedas reconciliar el sueño. Te sientes triste, te dicen, no hombre, es que necesitas salir, necesitas ir al baile, necesitas ir a cantar a un karaoke, necesitas leer un libro, necesitas infinidad de remedios. ¿Ustedes saben algún remedio para la depresión? ¿No saben remedios para la depresión? ¿Qué le dirían ustedes a una persona que llegue con depresión que haga para que se le quite la depresión? La terapia. Que vaya a terapia con el psicólogo. ¿Qué más? Cambie de rutina. Ajá, que cambie de rutina. ¿Qué más por ahí? Y tome algo que le suba la parte química Ajá. Ese día está haciendo algo que le agrada. Claro. Y se fijan, tenemos 1000 remedios. Los jóvenes, cuando se sienten tristes, se sienten solos, se sienten desamparados, se sienten angustiados, le dice a otro joven, no, hombre, mira, ven, tengo este polvito blanco que se introduce por la nariz y vieras que bien se siente. Mira, cálale, si te gusta, qué bueno. Ahí está. Y el chiquillo se sintió bien. Es el remedio. Todos los remedios de la separación. Nos sentimos separados. Nos sentimos separados de todo el mundo. Nos sentimos separados de todo lo que estamos viendo. Porque nosotros pensamos y creemos firmemente que lo que me hace feliz y lo que me hace estar bien es lo que está a mi alrededor. Eso es lo que yo creo. Y si el mal está afuera, así es como lo creo. Normalmente, si el mal está afuera, busco la solución también afuera. Nunca ando buscando la solución dentro de mí, sino siempre la busco fuera. Pero cuando nos damos cuenta de que todos estos males que dijimos es que me siento separado y que los remedios para la separación es esta. Ustedes conocen personas que toman pastillas para dormir, pastillas para establecerse y todo eso, y en realidad nunca han encontrado la felicidad. Nunca. Siguen depresivas. Y ahora siguen con una adicción más. Nos volvemos adictos a que el esposo o la esposa me atienda. Y si no me atiende, entonces yo me siento mal. Me vuelvo adicto a los hijos, queriendo encontrar la felicidad en mis hijos,
queriendo encontrar la felicidad en mi esposa, en mi esposo, en mis amigos, en mi papá, en mi mamá, en el ambiente que yo veo fuera. Y siempre andamos buscando la felicidad fuera de nosotros. Y yo les voy a decir que la felicidad no está fuera. La felicidad está dentro de cada uno. La felicidad está y siempre ha estado en mí, pero no he descubierto cómo dejarla fluir, porque siempre le pongo bloques, trabas, velos para que no salga, porque quiero seguir proyectándome con lo que yo creo que soy el cuerpo. ¿Y si sabemos quién soy? Si les preguntan quién eres, ¿qué diría? ¿Quién es usted? Soy un ser de luz viviendo una experiencia terrenal. ¿Ustedes tienen alma? ¿Alma? ¿Tienen alma? ¿Usted, Clemente? ¿Usted, Martín? Yo les digo que no tienen alma, que son alma. No tienen alma, sino que son almas. Y es que es bien fácil que nosotros nos confundimos con el cuerpo, pero nosotros no somos el cuerpo, nosotros somos almas, como dijo Martita, viviendo una experiencia humana. Este cuerpo no soy yo. Es como cuando ustedes entran al carro, a manejar el carro, ustedes no son el carro, ¿verdad? Ustedes son ustedes. Ustedes son quien maneja el carro, mas no son el carro. Quiero que entendamos perfectamente bien, porque lo que viene ya voy a enfocarme un poquito más a lo que es la esencia. Pero primero es bien importante que conozcamos, que distingamos que nosotros no somos el cuerpo, nosotros no somos el vehículo, nosotros somos la esencia. Y como la esencia que somos, estamos unidos a la esencia universal. Estamos unidos al todo. Estamos unidos a ese poder superior, como cada quien lo conciba. Llámenlo Dios, llámenlo Yahvé, llámenlo energía universal, llámenlo lo que ustedes quieran. Entonces, por eso es que yo me siento separado, porque yo creo que soy el carro, pero no soy el carro. Yo soy quien maneja el carro. Ok, entonces esta medicina es para el carro, no es para ustedes, es para su vehículo, que cree en una proyección que él mismo ha creado, una proyección de tristeza, una proyección de amargura, una proyección, digámosla, que me hace sentir mal. Esa es la proyección. Entonces, de ahí vamos desglosando un poco. Dice que Dios es la fortaleza, la visión es su regalo. Fíjense, Dios es la fortaleza, su visión es su regalo. Dios es mi fortaleza, la visión es su regalo. Para ti, ¿qué es ser fuerte? Vamos analizando un poquito, para ti, ¿qué es ser fuerte? Cada quien tenga una idea para que me la diga. ¿Qué es fuerte? ¿Qué es para ti ser fuerte? Martita, ¿qué es para usted ser fuerte? Enfrentarse a una realidad y tomar lo mejor de ella, sacar el mejor provecho de ella. Clemen.
Tener el control de las emociones. ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Gerardo, ya. Ser fuerte, tratar de controlar mis pensamientos y que mis pensamientos no me controlan a mí. Roxana. Saber llevar la vida como viene, sin alterarme. Claro. Miren, nosotros aquí en el mundo dual decimos, como esa tiene unas palabrotas, ¿verdad? Porque es fuerte para hablar. No, es que yo soy fuerte para hablar. Miren, le guste a quien le guste y a quien no, pues ni modo. Pero yo soy fuerte y así. Y hay mucha gente que se enoja conmigo porque yo hablo con la verdad y hasta ahí nada más. Pero yo, en mi manera de hablar, yo así soy. Soy fuerte. Este otro dice, yo soy fuerte de carácter porque yo le digo a mi vieja qué es lo que tiene que hacer, cómo lo debe de hacer, dónde lo tiene que hacer y a qué hora lo tiene que hacer. Y si no, la puerta está muy amplia, por ahí cabe hasta atravesada, que se vaya. Yo es mi carácter así. ¿Y qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? No hay nada que hacer. Y otro piensa que también el ser fuerte es tener así unos brazotes. No digo como los míos porque no son unos brazotes así como los de Jera, porque ese está fuertote, pero yo no, ¿verdad? Yo soy fuertote. Y luego hasta se ponen unas camisetitas así que se les vea así. Y si va pasando una muchacha, se enflaca uno la panza. Y ese es el que pensamos también que es fuerte, ¿verdad? Que puede alzar muchas cosas. También pensamos que es fuerte aquel que mata, el que destruye, el que hace muchas cosas. Entonces, ese es el concepto que nosotros tenemos de fuerte. Ahora, dice que Dios es mi fortaleza. ¿Dios será algo de esto? Yo creo que no, ¿verdad? Porque otra vez nosotros nos estamos enfocando a lo que creemos que somos. Nosotros creemos que somos el cuerpo, que somos lo que hablamos, que somos lo que pensamos, que somos lo que, inclusive hasta lo que pensamos, no somos lo que pensamos. No somos lo que pensamos. Después voy a explicarles un poquito. No somos lo que hablamos, no somos los músculos que tenemos, no somos los destructores, no somos nada de lo que creemos que somos. Entonces, dice, y la visión es su regalo. Para nosotros, ¿qué es regalar? Para nosotros, cuando dicen, oh, Mariela me dio un regalo, o yo di un regalo, o ¿qué es un regalo para nosotros? Para nosotros, un regalo, yo para darle un regalo a Marta, yo necesito sacar de mi bolsa un dinero, comprar un artículo y dárselo a ella. Por lo tanto, yo estoy quitándome a mí para dárselo a otra persona. Eso es lo que para mí significa dar un regalo. No sé si ustedes tengan otro concepto de regalo. Y si yo me pongo a regalar y a regalar el concepto de mí, yo me voy a quedar sin mí. ¿Hasta ahí vamos? Es el concepto que tenemos, el de dar regalos. El dar regalo dentro de la dualidad. Estamos hablando que Dios es mi fortaleza y la visión es un regalo, pero ni es esto la fortaleza de Dios y ni es el regalo de Dios. ¿Ok? Ok, entonces vamos al otro. Dice, dentro de ti yace lo perfecto. Aquí es donde viene el todo, dentro de ti yace lo perfecto, presto a irradiar a través de ti sobre el mundo. Mire,
todos andamos queriendo encontrar el despertar de la conciencia. El gran maestro Buda no pudo encontrarlo cuando se aventó mucho tiempo bajo el árbol meditando. Les voy a decir que el despertar espiritual no se consigue con mucha meditación, no se consigue. El despertar espiritual no se consigue con muchas mantras, no se consigue. Las personas que son religiosas, el despertar espiritual no pueden conseguirlo con rezos, más rezos, con 1000 Padres Nuestros no, con 1000 rosarios tampoco. ¿Qué es pero es que no entendemos muchas veces qué es el despertar de la conciencia o el despertar espiritual? ¿Qué es? El día de hoy les voy a decir qué es el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia, el despertar espiritual, no es otra cosa más que reconocer quién eres. Así de fácil. Reconocer quién eres. ¿Quién eres? Analízate. ¿Quién eres? Ya sabes ahorita que tú eres una parte de Dios. Eres parte de Dios. ¿Ahí estamos de acuerdo todos o hay alguien que no esté muy de acuerdo? Que somos parte de Dios. ¿Y cuáles son los dones de Dios? ¿Cuáles son los carismas? Dios es omnipresente. ¿Qué es omnipresente? Omnipresente es que Dios está en todos lados. Dios está en todos lados. No puede haber una piringuita así donde Él no esté, porque si ahí no está, entonces Dios entraría también nuevamente a la dualidad de cual nosotros tenemos esta proyección. También Dios es, ¿qué más es Dios? Dios es omnipresente, ¿qué más? Omnipotente. Omnipotente, ¿qué significa? Todo. Y para acabar pronto así, la característica de Dios es la máxima expresión del amor. Dios es la máxima expresión del amor. Entonces, si tú eres hijo de Dios, eres parte de Dios, tienes los dones de Dios, tienes los carismas de Dios. Por eso nosotros somos co-creadores. Imagínense, somos co-creadores. ¿Qué estamos creando nosotros? Lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, lo que estás experimentando, tú lo estás creando. Esta no es creación de Dios, la que estás viendo. Es tu propia creación. Porque la única creación de Dios es el amor. Y si no estás viendo amor, no le achaques creaciones que no le pertenecen a Dios. Si estás viendo carencia en tu vida, si estás viendo persecución, si estás viendo ira, resentimiento, odio, no es creación de Dios. Y luego decimos, es que Dios hace lo que diga. No y no. Dios no puede ver lo que no es. Nosotros, como seres espirituales, somos el todo. Y el todo está en mí. Es como esto, somos esto, pero esto forma parte de todo esto. Y somos parte del todo. No somos seres aislados.
No somos almas vagabundas que andamos por aquí, por allá y más allá. No. Estamos todos unidos porque somos energía. Y es que la energía no tiene forma tampoco. Como Dios no tiene forma. Y es que nuestros ojos ven formas y símbolos. Pero Dios no es ninguna forma y ningún símbolo. Dios simplemente es energía. Y tú eres energía. Y no puedes ver más realmente, más que lo que eres. Y eres el Hijo de Dios, la hija de Dios. Eres la santa y bendita hija de Dios, santo bendito Hijo de Dios, puro, perfecto. Fíjense, puro, perfecto, impecable, inocente, que merece lo bueno y solo lo bueno. El Hijo de Dios, todo se le da sin lucha y sin esfuerzo. Al Hijo de Dios todo se le da sin lucha y sin esfuerzo. Grábatelo en tu mente. Al Hijo de Dios todo se le da sin lucha y sin esfuerzo. No tiene por qué andar peleando el peso, el dólar, no tiene por qué. Abandónate a lo que eres. Cuando empiezas a experimentar esa gran energía que es Dios y te sientes unido a ese Dios, todo se te da así, mira, así, fácil. Cuando se le entrega todo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me todo en mi vida, haz de mí lo que tú quieras. Llévame a donde tengo que ir y poner en mi boca las palabras que tengo que decir y se las acabó. Cuando empiezas a experimentar eso, todo se empieza a dar fácil. Y lo que no se te ve, ni estés luchando, ni estés sufriendo, porque por ahí no va. Pero nosotros nos aferramos, ¿verdad? No, si es por aquí, y tiene que ser así, y sufro, lloro y todo, pero yo quiero estar ahí. O sea, ¿por qué? Si el Hijo de Dios no tiene que sufrir. O sea, cuando somos conscientes de que somos hijos de Dios, de que somos esa partecita de Dios, cuando ya somos conscientes, ahí es donde viene el despertar espiritual. Entonces yo creo firmemente de que yo soy parte de Dios y como parte de Dios todo se me da fácil, todo se me tiene que dar fácil, porque soy parte de Dios y soy creador. También soy creador. Y empiezo a creer que soy el Hijo de Dios y que a mí todo se me da sin lucha y sin esfuerzo. ¿Qué es lo que andamos buscando siempre? La felicidad. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Pero por qué la andamos buscando? Si ya la tienes. ¿Qué buscas? ¿Dónde la estás buscando? La estás buscando donde no sea perdido. La andas buscando en tu proyección afuera, cuando en realidad la felicidad eres tú. Fíjate nada más. La felicidad eres tú.